Son las 11 de la noche del domingo 28 de abril de 2019. Estamos en el último domingo de abril de 2019 y como siempre compartiendo con todos ustedes y con todas ustedes el camino recorrido por la Escuela Superior Peronista, en este caso hablando de la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. En este caso, estamos hablando de la técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina, recordando siempre el lema de este libro: nada ni nadie por encima de la patria. Compañeras y compañeros, nada ni nadie por encima de la patria, solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros y nosotras, todas y todos unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla, sin olvidar que la patria es el otro o la otra, argentino y latinoamericano. Y vamos a ver hoy, la verdad que estoy, no digo conmovido, pero sí impresionado. Estamos en 2019 y los compañeros peronistas de 1954 y 55 nos hablaban en el capítulo 9 de esta técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina, nos hablaban de la técnica de la controversia. Técnica de la controversia. Estamos hablando en 1954, hace más de 70 años, nos hablaban de la técnica de la controversia y nosotros hoy casi ni sabemos que existe esta materia, ¿no? Técnica de la controversia. Vamos a ver qué era lo que los primeros peronistas transmitían a los militantes y dirigentes para que se pudieran desenvolver con más solvencia en su tarea de transmitir e inculcar la doctrina al conjunto del pueblo argentino, sin lo cual no hay revolución en paz, como nos está pasando. Sin la transmisión de nuestro proyecto político a los militantes, a los dirigentes y al conjunto del pueblo, no hay revolución en paz y nos seguirá pasando lo que nos viene pasando. No porque lo diga yo, sino lo dice Perón en todos los lugares que a ustedes se les ocurran. Y para confirmación de esto, los primeros peronistas hasta le enseñaban a los militantes y dirigentes la técnica de la controversia. Y vamos a ver qué era lo que transmitían ellos. El concepto y objeto de la controversia. Los peronistas no somos ni queremos ser prepotentes ni queremos imponer nada a nadie, nos decía el general don Juan Domingo Perón. Los peronistas no somos ni queremos ser prepotentes ni queremos imponer nada a nadie, aunque haya algunos peronistas que lo sean, Queremos convencer a los demás de nuestra verdad y de nuestra razón. Entonces, por controversia se entiende una discusión doctrinaria entre dos o más personas que presentan cada una razones en contra de la tesis de las otras. Repito, por controversia se entiende una discusión doctrinaria entre dos o más personas que presentan cada una razones en contra de la tesis de las otras. Los peronistas deben usar frecuentemente el arma de la controversia, no solo para exponer la doctrina, sino también para defenderla en su oportunidad. Por esta causa, el objeto fundamental de la controversia peronista es presentar razones sólidas que fundamenten nuestra doctrina y que al mismo tiempo demuestren la falsedad
de las tesis sostenidas por nuestros oponentes. Miren, compañeras y compañeros, si hubiéramos hecho esto con el conjunto del pueblo, estaríamos ahora disfrutando de una revolución en paz. Revolución en paz significa desarmar no solo las manos, sino los espíritus y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política, para conseguir la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por eso, por esta causa, el objeto fundamental de la controversia peronista es presentar razones sólidas que fundamenten nuestra doctrina para transmitirla al conjunto del pueblo, compañeros y compañeros, y que al mismo tiempo demuestren la falsedad de la tesis sostenida por nuestros oponentes, como los que hoy nos gobiernan, que mintieron a raja cincha a Dios y María Santísima, engañando a muchísimos conciudadanos. De ello se deriva que el peronismo no busca la discusión con el objeto de provocar a los oponentes, sino con el único fin de inculcar los principios de la doctrina nacional. Y Perón lo dice así: nosotros no estamos en contra de ninguna doctrina, estamos a favor de la nuestra, que no es la misma cosa. No nos dedicamos a combatir otras doctrinas. Nos conformamos con exponer la nuestra y hemos tenido la fortuna de que en esa exposición ha habido la inmensa mayoría del pueblo que la ha aceptado y la ha apoyado cuando se la transmitieron, como hizo Perón, primero personalmente y después a partir de 1951 a través de una escuela que tenía 9 materias, compañeras y compañeros, y las repito para que la recordemos permanente. Tenía todas materias que corresponden a libros de entre 50 y 250 páginas, 12 capítulos cada uno: conducción política, historia del peronismo de Evita, filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista, política peronista, organización peronista, técnica del adoctrinamiento y realizaciones del peronismo. Hoy lamentablemente no tenemos ninguno de esos, y lo que humildemente estoy tratando de hacer, compañeras y compañeros, es compartir con ustedes por lo menos esto que, aunque no sea la perfección, es mejor que nada. Entonces vamos a ver qué entienden por los controvertistas, los que realizan la controversia. Fundamentalmente en toda controversia deben intervenir por lo menos 2 personas, claro: el que defiende o presenta una tesis doctrinaria y el que la ataca. Lo llamaremos el defensor y el oponente. Debemos considerar las principales condiciones que debe reunir quien quiera defender una tesis. En primer lugar, debe conocer perfectamente el tema que trata, desde ya. Debe además exponerlo con claridad, con orden e integralmente, cumpliendo dentro de lo posible con todas las reglas prácticas que estudiaremos más adelante, nos dicen los compañeros y compañeras. El oponente. Además de las condiciones requeridas para el defensor, el oponente tiene que tener gran agilidad mental para captar las objeciones de aquel y saberlas refutar inmediatamente con sólidos argumentos. Los peronistas hemos clasificado a nuestros oponentes en 5 grupos fundamentales, que lo hace también Perón en Conducción Política. Oponentes de buena fe, oponentes a nuestro proyecto, a nuestra doctrina, a nuestra causa, a nuestro ideal de buena fe. Son aquellos que ocasional o sistemáticamente están en discrepancia con todos o algún punto de la doctrina peronista por considerarlos erróneos total o parcialmente. Son los oponentes que nos pueden traer menos dificultades, puesto que basta demostrarles la verdad para que la acepten y la cumplan. Los oponentes de buena fe, que hay muchísimos.
en la República Argentina, sobre todo por ignorancia de lo que somos, de lo que proponemos y de lo que hacemos. Desgraciadamente en la práctica vamos a encontrar muy pocos oponentes de este tipo, pues en aquella época, pues los hombres y mujeres la mayoría de las veces se dejan dominar por las pasiones y es muy difícil que discrepen con los demás únicamente en cuestiones de índole puramente intelectual. En este sentido, claro. Yo me refería al sentido de la ignorancia de lo nuestro. La segunda característica de oponentes son los indiferentes. Integra tal vez este grupo la gran mayoría de nuestros oponentes, seguramente. Son aquellos que, despreocupados de los grandes problemas de la nacionalidad y circunscriptos únicamente al pequeño mundo de sus intereses personales, se sienten y se manifiestan ajenos a todo problema doctrinario. Esto lo dicen los compañeros en 1954-55, si lo hubiéramos tenido en cuenta. La mayor dificultad que nos presenta la transmisión de la doctrina a los indiferentes consiste en que primero debemos despertar su interés por los temas fundamentales de la doctrina y sacudir de su corazón la atmósfera de indiferencia que los tiene ajenos a dichos problemas. Los que no se sienten parte del país, que no les interesa la política, etcétera, etcétera. Ellos son los que voluntariamente se han convertido en convidados de piedra en el banquete de la cosa pública, como se dice o decían en aquella época. Son los que antiguamente se jactaban del nombre de apolíticos y ahora también, compañeros. Posiblemente habían tomado esta posición asqueados por las consecuencias de la falsa política o politiquería de los que dirigían en otra época la cosa pública. Ahora la vuelven a dirigir de nuevo, compañeras y compañeros. La falsa política o politiquería que estamos soportando estoicamente en 2010, desde 2015 a 2019. Hoy que han cambiado los tiempos en aquella época, había cambiado los tiempos con el peronismo y que ha llegado la hora de los pueblos, había llegado la hora de los pueblos, podemos afirmar que el político moderno oculta más bien el nombre duro y cruel de egoísta. En el fondo, y sobre todo actualmente, la mayoría de los que tienen esta característica están impregnados del neoliberalismo, o sea, de la doctrina política que hoy nos gobierna, el individualismo feroz, donde lo público no cuenta para esta gente. No hay Estado, no debería haber Estado para ellos, no debería haber cosa pública, porque ellos detentan el poder y detentando el poder pueden sojuzgar a todos y a todas. La única alternativa que tenemos los humildes es que tengamos una comunidad regida por un gobierno con un Estado que nos ayude y nos facilite la tarea de nuestra realización personal a través de la posibilidad del ejercicio de todos los derechos que como seres humanos nos corresponden. Consideramos con el general Perón que la mejor forma de despertar a los indiferentes es ponerle delante de los ojos toda la pujante realidad de la nueva Argentina para que viendo los frutos conozcan la verdad de la doctrina. Seguramente las realizaciones son siempre el mejor argumento. Los adversarios. El peronismo ha concedido el título de adversario a todas aquellas personas que, si bien no aceptan ni en la doctrina ni en la práctica las ideas del peronismo, con todo han sabido responder a la voz de Perón cuando
pregona la solidaridad y convivencia fraterna y patriótica. Con los adversarios del peronismo va a una lucha leal, abierta y franca. Lucha en el campo de los principios, lucha en el campo electoral, siempre dentro de las normas de la lealtad y de la convivencia que debe reinar entre los argentinos y las argentinas. Otra cosa son los enemigos, En primer lugar, creo que no es difícil entender que el enemigo es el que nos quiere destruir. Y a fuerza de analizar lo que nos está pasando en la República Argentina, pareciera ser que los que hoy nos gobiernan tienen como único objetivo destruirnos porque día a día nos quitan todos los derechos. El compañero Daniel dice que Cristina es la conducción. Para mí también, compañero Daniel. Vamos a ver los enemigos de la patria. Estos son los oponentes que no han querido cumplir con los postulados de la convivencia nacional. Los que patrocinan el odio, los que siembran el odio, como los que hoy nos gobiernan. Son aquellos que no coinciden con el peronismo, ni siquiera en el enunciado de los principios que sintetizan los altos intereses de la nacionalidad. Los altos intereses de la nacionalidad. Son aquellos que rehúyen la lucha franca y leal para seguir usando los métodos oscurantistas empleados en la lucha electoral en épocas pasadas. Sobre todo la mentira. No sé qué me quiere decir Daniel y Cristina. Bueno, seguimos. Los oligarcas, escuchen bien compañeras y compañeros, otros oponentes son los oligarcas. La oligarquía no es un partido político determinado, es un espíritu y un modo de ser, es un estilo de vida, compañeros y compañeras. Por esa causa pueden descubrirse oligarcas en todas las sociedades, en todos los partidos políticos y por lo tanto aún dentro del peronismo. Aún dentro del peronismo. Y veamos la definición que nos brindan los oligarca es toda persona que hace girar su vida alrededor del propio egoísmo y de tal modo que vive siempre a expensas de los demás como los que hoy nos gobiernan. Han vivido toda la vida a expensas del Estado Nacional y robando lo más posible en el menor tiempo posible al conjunto del pueblo los bienes que son de todos. En el fondo, la oligarquía no es más que espíritu de soberbia, ya que se funda en la sobrevaloración del propio yo y en el desprecio de las demás personas, como todos y cada uno de los que hoy gobiernan. En el fondo, la oligarquía no es más que espíritu de soberbia, ya que se funda en la sobrevaloración del propio yo y en el desprecio de las demás personas. Ya nos lo describían a los que hoy nos gobiernan en 1955. Por esta causa, el oligarca puede ser rico o pobre, puede ser de cualquier partido político y ocupar cualquier puesto en la sociedad. Basta que sea egoísta y que se aproveche del trabajo, del sacrificio o de las cualidades de los demás para sus propios intereses. Como síntesis de este capítulo, a ver, Antonio acepta a Cristina Conducción. Claro que sí que acepto a Cristina Conducción. Pero me gustaría que si hacen comentarios que los hagamos sobre el tema que estamos tratando. Yo no tengo ningún problema, antes me gustaría que hagamos comentarios sobre los temas que estamos tratando, este tema tan importante. Por esta causa, el oligarca puede ser rico o pobre, compañeras y compañeros, puede ser de cualquier partido político, incluso peronista, y puede ocupar
cualquier puesto en la sociedad, basta que sea egoísta y que se aproveche del trabajo, del sacrificio o de las cualidades de los demás para beneficio de sus propios intereses y no para el conjunto del pueblo argentino. Como síntesis de este capítulo acerca de los controvertistas, podríamos recordar una frase del general Perón que, si bien fue pronunciada para definir la democracia, nos habla claramente de cuál es el espíritu que debe reinar entre todos los argentinos, aunque sean en algunos momentos controversistas ocasionales. Ocasionales. Vuelvo a repetir, pero referido al tema que estamos tratando hoy, si uno es kirchnerista o es peronista en este momento, nos saca totalmente del tema que estamos tratando y realmente no tiene sentido. Por lo menos, discúlpenme, pero yo voy a tratar de compartir con ustedes las ideas que surjan sobre el tema que estamos tratando. Y Perón, hablando de este tema, nos dice: amar y ayudar al prójimo, esa es, en último análisis, la única democracia y el único peronista. Amar y ayudar al prójimo, esa es, en último análisis, la única democracia. Nadie debe sentirse tan importante como para vivir a costillas de los demás, como hacen algunos. Esta frase sintetiza, pues, el espíritu de amor y solidaridad que debe hacer, de que hace gala el peronismo, y ataca el egoísmo de que está embebido el espíritu oligarca que Eva Perón describe con tanta maestría en Historia del Peronismo. Que describe con tanta maestría Evita en Historia del Peronismo. Y reglas prácticas para la controversia nos plantean los compañeros del primer peronismo en esta técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina. Reglas prácticas para la controversia. Hay que vencer con la razón y no con la fuerza. Hay que vencer con la razón y no con la fuerza. Y lo dice Perón, no lo digo yo, lo dice el general don Juan Domingo Perón. Hay que vencer con la razón y no con la fuerza, porque eso no es vencer. Eso es posponer un problema para que después venga la reacción con mayor violencia. Por eso el peronismo es una revolución en paz. Vamos a enumerar 6 reglas prácticas que deben cumplir los controversistas, los que participan de una controversia, y que hemos seleccionado entre el sinnúmero de ellas que exponen los distintos autores. Vean ustedes los temas que trataban en el año 1954-55 en la Escuela Superior Peronista, tratando de que los militantes y dirigentes, tanto políticos como sindicales, tuvieran estas herramientas para su mejor desempeño en la vida política, en la transmisión de nuestra doctrina, de nuestra causa, de nuestro ideal. Vamos a enumerar 6 reglas prácticas que deben cumplir los controversistas y que hemos seleccionado entre el sinnúmero de ellas que exponen los distintos autores. Unificar los conceptos y los términos, las condiciones o reglas prácticas para la controversia. Unificar los conceptos y los términos. Mantener el hilo del razonamiento. Seleccionar y probar los propios argumentos. Refutar la tesis contraria. Absoluta sinceridad en las consecuencias y dominio de sí mismo. La vamos a ver una por una. Unificar los conceptos y los términos. Aunque parezca una perogrullada, hay que recordar siempre que los controversistas deben discutir acerca de la misma cosa o de la misma tesis o de la misma idea, cosa que no es habitual. Cosa que no es habitual. No es raro que en la mayoría de las discusiones
dos polemistas estén hablando sobre temas distintos, por no ponerse de acuerdo en lo que significan las palabras. Escuchen alguna discusión en la televisión y se van a dar cuenta de que esto es casi diario, ¿eh? Uno habla de una cosa y el otro le responde sobre otra. Muchas veces se discute acerca de si existe o no existe Dios. Y cada uno de los que discuten tienen un concepto distinto de Dios, es decir, están hablando de cosas distintas. Por eso, al iniciar la discusión, hay que definir bien los términos para discutir sobre la misma cosa, y si es posible, hay que llegar a ponerse perfectamente de acuerdo con el adversario en esas definiciones, de tal manera que ambos hablen el mismo lenguaje. Hablen el mismo lenguaje o discutan realmente sobre el tema que quieren discutir. Hay que recordar que si bien hay términos unívocos, es decir, que significan una sola cosa, hay otros que son equívocos, es decir, que tienen varios significados, y algunos muchísimos significados. Es de extraordinaria importancia que al mencionarlo, los dos controversistas los empleen en el mismo sentido. Por ejemplo, una que recuerdo en este momento que hace a lo que estamos hablando, la palabra objeto tiene infinidad de sentidos. Objeto es una cosa, es un lápiz, es un papel. Objeto en el sentido militar es el centro del punto al blanco cuando tiran los militares para su ejercicio. También es, en el sentido militar, el punto que se quiere tomar como resultado de una operación militar. Hay que tomar tal colina, el objeto es tal colina. En ese sentido, el objeto también tiene el sentido de objetivo, o sea, lograr algo. Y también tiene el sentido de finalidad, que es con el que la mayor parte de las veces se utiliza en el peronismo. Entonces vamos a la definición. Definir significa dar límites, delimitar, expresar el alcance de un concepto cualquiera. Mediante la definición manifestamos, pues, qué es lo que es o qué entendemos con tal o cual término o concepto. Para que hablemos de, si estamos discutiendo sobre algo, vayamos a la definición de lo que es la cosa, para que discutamos los dos algo en el mismo sentido. Hay muchas clases de definiciones o modo de definir un objeto. Una definición negativa, una definición analógica, definición descriptiva y definición esencial. Miren hasta dónde iban en el primer peronismo la explicación a los compañeros, seguramente humildes, tanto de los sindicatos como del ámbito político, para que los compañeros tuvieran noción de lo que deberían hacer. La definición negativa. Empleamos esta clase de definición cuando llegamos a establecer qué es una cosa mediante un proceso de negación a ciertas cualidades. Por ejemplo, cuando llegamos a entender qué es el infinito, imaginándonos que las cosas que nos rodean no tienen límites, es decir, negando límites a las cosas que vemos ante nuestros ojos, el horizonte, al cielo, etc. Así, comenzando a enumerar todos los números del 1 en adelante, suponiendo que esa enumeración no termina nunca, nos formamos la idea de lo infinito, idea que surge de una definición negativa, puesto que negamos el límite o la terminación de la serie numérica. Una forma de definir por la negativa. La definición analógica. Llevamos a la definición analógica cuando concretamos qué es una cosa por su similitud o proporcionalidad con otra. Por ejemplo, cuando definimos la bondad de Dios por comparación
con la bondad de los hombres y mujeres. Llegamos a deducir la bondad inmensa de Dios al ver la bondad de algunos hombres y algunas mujeres. La definición descriptiva es la definición que nos muestra qué es una cosa mediante la explicación de las características y cualidades que la componen. Así definimos cuando nos detenemos a enumerar y caracterizar la forma, el color, la sustancia de qué está compuesta una cosa. Es una simple descripción. Y por último, una definición esencial que en general se utiliza en filosofía. Es aquella que nos dice propiamente qué es una cosa, porque nos dice cuál es la esencia de la misma, que se estudia en filosofía. Es una definición donde se expresa lo que es genérico, lo que es común a todas las cosas del mismo género, y al mismo tiempo nos expresa la diferencia específica, es decir, la característica que diferencia a una cosa de todas las demás del mismo género. Cuando decimos que el hombre o la mujer es un animal racional, en esa definición de animal racional, hacemos una definición esencial, puesto que expresamos con la palabra animal el género y la diferencia específica que distingue al hombre o a la mujer de todos los demás animales mediante la palabra racional. La definición esencial que expresa el género y la diferencia específica. Animal racional, el ser humano. Esta es la más apropiada de todas las definiciones y también la más difícil de dar, que tiene su origen en la filosofía. Importancia de la definición. Están diciendo que cuando estamos en una controversia tenemos que tratar de definir de qué estamos hablando para que realmente podamos llegar a alguna conclusión, porque como pasa tantísimas veces en una discusión, unos hablan de una cosa y otros están hablando de otra, y entonces es imposible llegar a una conclusión. Importancia de la definición, o sea, de que determinemos de qué estamos hablando. Ya la hemos hecho notar en parte cuando hablamos de unificar los conceptos, claro. Mediante la definición decimos qué es una cosa. Por ello tiene tanta importancia en la discusión para evitar que ambos polemistas estén hablando prácticamente en distintos idiomas, como pasa tantísimas veces. Siempre que se inicia una discusión, hay que exigir del contendiente que defina los términos de manera que se pueda aclarar sus conceptos y sus ideas. Recordemos, para los que recién empiezan, que estamos hablando de la controversia en el capítulo referido a la misma de técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina. Y nos están hablando los primeros peronistas de la importancia de definir de qué estamos hablando. En realidad es un buen recurso en la controversia exigir al oponente una clara definición de sus conceptos. Muchas veces veremos que la discusión termina en ese mismo momento al demostrar que el contendiente es incapaz de definir el objeto de la controversia. Es así nomás. Otra característica que deberíamos tener en cuenta en una controversia es mantener el hilo del razonamiento, porque algunos empiezan hablando de una cosa, en el medio hablan de otra y terminan al final hablando de otra distinta de la primera. Es muy común en las controversias, escuchen en las discusiones que hay en televisión nada más y verán qué razón que tienen los compañeros. Es muy común en la controversia, en las discusiones, que se inicie la discusión hablando de un tema y se termine discutiendo otro. Claro. Es
el defensor de una tesis debe impedir que esto suceda manteniendo el hilo del razonamiento y procurando que su opositor no lo saque del tema central de la discusión. Por eso me disculpa el compañero Daniel, que quería hablar si yo era kirchnerista o peronista, porque estamos hablando de mantener el hilo del razonamiento, y entonces me saca de tema y estoy tratando de hacerle caso a lo que dicen acá los compañeros. Pero de cualquier manera, si quiere una definición mía, soy peronista kirchnerista, las dos cosas, las dos cosas. Entonces, el defensor de una tesis debe impedir que esto suceda manteniendo el hilo del razonamiento y procurando que su opositor no lo saque del tema central de la discusión. Ello se consigue no olvidando durante el transcurso de la discusión o polémica el punto de partida y el punto de llegada de la misma, es decir, el argumento de la discusión y los objetivos que se quieran alcanzar con la misma. Un beso grande, Gabriela, para toda tu familia. Es claro que durante la discusión muchas veces la necesidad conduce a apartarse levemente del tema con el fin de traer argumentos o ideas correlativas o accesorias que apoyen la idea central que se está discutiendo. Eso es otra cosa. Pero los controversistas, o sea, los que participan en una controversia, tienen que mantener muy clara su inteligencia para impedir que la discusión se desvíe o se encadene en dirección a esos temas secundarios que a veces algunos, cuando no pueden defender sus ideas, se van por la tangente, como se dice actualmente. Si verdaderamente esos temas secundarios presentan alguna duda o un nuevo motivo de controversia, deben anotarse para una próxima disputa y retomar el tema principal. Cuando esto no sea posible porque la nueva dificultad es esencial, hay que procurar solucionarla y después volver al temario primitivo. Puede ser que aparezca en una discusión un tema secundario que impide continuar con el tema central. Entonces se resuelve el secundario y se vuelve al central, claro. Tanto el defensor como el oponente suelen tomar el discurso de apartarse del tema y desviar la discusión cuando encuentren dificultades en la aprobación de la tesis que están defendiendo. Claro, cuando alguno ve que está perdiendo, cambia de tema para zafar. Esta manera de discutir descubre visos de deslealtad. Debe ser desechada y prevenida por los transmisores de la doctrina peronista. El transmisor de la doctrina, o sea, el militante, tiene que ser leal y al mismo tiempo debe tener una gran fe en la verdad de la doctrina que defiende. Es así, porque nosotros trabajamos o deberíamos trabajar, como dice Cristina, única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y por la grandeza de nuestra patria, argentina y latinoamericana. Y no hay tarea más digna y más grande que esa, porque para nosotros el pueblo son ustedes, soy yo, son sus amigos, son mis amigos, son sus parientes y mis parientes, son sus vecinos y los míos, son los argentinos y los latinoamericanos. Y por ellos hacemos todo lo que estamos haciendo los que nos consideramos peronistas. Por lo tanto, o deberíamos hacer los que nos consideramos peronistas. Por lo tanto, si el curso de la discusión llega a notar que no se siente capacitado para proseguirla por falta de argumentos, o por olvido de los mismos, con toda sinceridad, con toda simplicidad, suspenderá la discusión hasta el momento en que pueda traer los argumentos requeridos. Esto no lo sé, compañero. No te digo ni que sí ni que no, porque estas cosas no las sé.
No hace falta hacer notar aquí que la formación integral de los transmisores de la doctrina, o sea, de los militantes, evita pasar por estos malos trances. Con todo, la humildad en estas circunstancias nunca trae malas consecuencias, al contrario. Reconocer que uno no sabe no es ningún pecado ni nada por el estilo. En el caso de que el oponente sea quien nos quiere desviar del tema, hay que llamarle la atención y poner las cosas en su lugar, de tal manera que la discusión siga por el camino trazado. Y vamos a ver ahora otro tema, seleccionar y probar los propios argumentos. Seleccionar y probar los propios argumentos. Seguimos hablando entonces de la controversia y sus características. En una controversia hay que seleccionar y probar los propios argumentos. De todo lo expuesto se deduce que la controversia es una competencia entre dos inteligencias que proponen sus propios argumentos. Triunfa el que tiene la verdad. Debería triunfar el que tiene la verdad. No siempre es así, pero es pues esencial que tanto el defensor como el oponente sepan presentar argumentos de una solidez irrebatible y que muestren la verdad en todo su esplendor. Por lo menos lo que nos proponen los primeros peronistas como tarea esencial en la controversia, o sea, en la discusión. La evidencia como criterio de verdad, hablando de seleccionar y probar los propios argumentos. La evidencia. En sana filosofía solamente se admiten como verdaderos los argumentos que son evidentes, es decir, aquellos donde la verdad salta a la vista. Y miren, están utilizando acá los primeros peronistas en forma muy sencilla y muy al alcance de todas y todos los argumentos de la lógica filosófica. Ya van a ver que es así. La sana filosofía, en sana filosofía se admiten como verdaderos los argumentos que son evidentes, es decir, aquellos donde la verdad salta a la vista. Cuando hablamos de evidencia nos referimos pues a esa verdad que se ve con toda claridad, con nitidez, sin sombras, de tal manera que la inteligencia se encuentre obligada a admitirla y a hacerla suya. Por ejemplo, cuando sostenemos que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, es evidente eso. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Es decir, que esa es una verdad evidente y que no necesita explicación. Salta a la vista y todo el mundo lo puede entender con solo meditarla. Cuando preguntamos qué es mayor, el todo o la parte, se responde inmediatamente que el todo, porque eso es evidente. Los argumentos de los controversistas deben ser presentados en tal forma que también luzcan dentro de lo posible la claridad de la evidencia. Ello se consigue presentando argumentos breves, simples, claros, prácticos y que estén basados en principios admitidos por los dos controversistas. A esto se llega si entre ambos polemistas existe por lo menos un punto de contacto que sea la base de la discusión. De ahí la importancia de definir claramente de qué se está discutiendo. Generalmente, este punto de contacto se encuentra cuando se ha completado el primer paso de la polémica, del cual hemos hablado al explicar la primera regla práctica: unificar los conceptos y los términos, y si se puede llegar a una definición de unificar los conceptos y los términos, de manera que los dos estén de acuerdo sobre qué están discutiendo, partiendo así de definiciones comunes y empleando la inteligencia con corrección
las conclusiones también son comunes y evidentes. Los raciocinios. Lógicamente, aunque partamos en la discusión de definiciones comunes, si alguno de los controversistas no sabe emplear correctamente la inteligencia, si efectúa razonamientos de acuerdo a normas del sentido común y de la lógica, jamás llegaremos a conclusiones comunes. A ver, lógicamente, aunque partamos de la discusión de definiciones comunes, si alguno de los controversistas no sabe emplear correctamente la inteligencia, ni efectúa razonamientos de acuerdo a las normas del sentido común y de la lógica, jamás llegaremos a conclusiones comunes, claro. De allí la importancia para el polemista de conocer un poco de lógica, de tener en ejercicio permanente el criterio del que tanto habla el general Perón en Conducción Política, tener en ejercicio permanente el criterio y el sentido común y de razonar con corrección. El criterio, Perón dice que todo esto que estamos aprendiendo y todo lo que nos proponen aprender es para que desarrollemos el criterio, esa capacidad que para Perón es la capacidad por definición, el criterio es la capacidad que tenemos para tomar una decisión, para emitir un juicio, para tomar una resolución ante un problema cualquiera. Porque todo esto Perón nos lo plantea para que logremos en la práctica la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, y eso solo se consigue con acciones, pero para lo cual deberíamos aprender todo esto. Fundamentalmente nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, que es lo que nos daría unidad de concepción o unidad en las ideas para que después pueda haber unidad en la acción, sin la cual no hay ningún triunfo político. Por razonar con correcciones, entendemos sacar consecuencias lógicas y verdaderas de los principios o de las ideas sustentadas. Sacar consecuencias lógicas y verdaderas de los principios o de las ideas sustentadas. Por ejemplo, si sostenemos que el hombre es un ser inteligente y libre y al mismo tiempo comprendemos que Pedro es hombre, lógicamente tenemos que deducir que Pedro es inteligente y libre, por definición. Lo mismo ocurre con las verdades doctrinarias que nos propone el general Perón. De ellas se derivan en sana lógica consecuencias prácticas que son objeto de la transmisión de la doctrina o del adoctrinamiento, como le llamaban en el primer peronismo. Por ejemplo, si Perón sostiene que la justicia social es la armonización de la libertad del individuo y de la solidaridad social, y al mismo tiempo vemos que Pedro no admite la libertad o la solidaridad, lógicamente debemos deducir que Pedro no realiza la justicia social. Para lo cual, y de ahí la importancia que Perón atribuye a la capacitación política, social, a la adquisición de la cultura política, no solo en los militantes y dirigentes, sino en el conjunto del pueblo. Para poder realizar esta deducción lógica tenemos que saber que la justicia social es la armonización entre la libertad del individuo y la solidaridad social, cosa que seguramente lo teníamos un poco olvidado. Cuando un adversario propone así sus argumentos, el oponente debe estudiar a conciencia cada uno de los pasos del mismo para ver si son realmente verdaderas y lógicas sus conclusiones o si en alguno de esos pasos se oculta un error. Por ejemplo, si un adversario propone el siguiente argumento: todos los hombres son de piedra, Pedro es hombre, por lo tanto, Pedro es de piedra.
el polemista analiza los distintos pasos de este argumento, que se llama argumento en Bárbara en la lógica filosófica. El polemista analiza los distintos pasos de este argumento, comprende que hay una falsedad en la primera proposición. En Pedro, no, todos los hombres son de piedra, en la primera proposición. Y en esta forma destruye el falso argumento. El polemista analiza entonces los distintos pasos de este argumento, comprende que hay una falsedad en la primera proposición y en esta forma destruye el falso argumento. Es así nomás. Estos falsos argumentos, sobre todo cuando la falsedad está oculta bajo la apariencia de verdad, han sido llamados sofismas, como los que usan los que hoy nos gobiernan en forma permanente. Te venden gato por liebre. Te venden gato por liebre. Las personas que intervienen en la controversia estarán alertas para descubrir los sofismas y deberán tener la suficiente agilidad mental para encontrar enseguida dónde está la falsedad o el error de los raciocinios. Y de ahí la importancia, compañeras y compañeros, que transmitamos la capacitación política, la cultura política al conjunto del pueblo, porque si no nos pasa esto, que los enemigos, no los adversarios, los que hoy tenemos en el gobierno, los enemigos, porque nos quieren, enemigo es el que nos quiere destruir, como los que hoy tenemos en el gobierno. Las personas que intervienen en la controversia estarán alerta para descubrir los sofismas y deberán tener la suficiente agilidad mental para encontrar enseguida dónde está la falsedad o el error de los raciocinios. Pero para eso hay que tener cultura política, hay que transmitir estas cosas y estos valores, porque nadie, ni ustedes, ni yo, ni nadie nació sabiendo. Y que el conjunto de nuestro pueblo no sepan estas cosas no es culpa de nuestro pueblo, sino de los peronistas que deberíamos transmitírselo al conjunto del pueblo. Tarea que humildemente estoy tratando de hacer para contribuir en la medida de mi escasísima posibilidad. Como regla práctica daremos la siguiente. Cuando un controversista, uno de los dos que están discutiendo, propone un argumento, el otro debe meditarlo profundamente, analizar cada una de sus partes, ver si los principios en que se basa son verdaderos o falsos, analizar la corrección o incorrección de la conclusión a que se llega y recién finalmente aceptar o rechazar el argumento propuesto. Ustedes verán que para hacer todo esto, compañeras y compañeros, hay que tener algún grado de comprensión de qué está discutiendo y de qué se está hablando. Y si hablamos de política, quiere decir que ha habido por lo menos un intento de conocimiento del tema del que se está tratando. Hay que avanzar paso a paso, claro que sí, porque algunas veces los argumentos pueden ser evidentemente verdaderos, otras veces pueden ser netamente falsos, pero hay veces que se presentan razonamientos en parte verdaderos y en parte falsos. Estos son los más difíciles de dilucidar, y los que hoy nos gobiernan en esto son maestros, son maestros en mentir, a veces descaradamente, pero tienen también habilidad para meter la falsedad entre las verdades. Por ejemplo, si decimos todo hombre inteligente es útil a la sociedad, aparentemente este argumento es verdadero, pero tenemos que hacer una salvedad porque todo hombre inteligente es útil a la sociedad si es bueno, pero es pernicioso para la sociedad si es malo. De los que hoy nos gobiernan hay muchos que son inteligentes, muchísimos. No todos, pero muchísimos sí. Los resultados son desastrosos por esta razón, porque
el inteligente es pernicioso para la sociedad si es mala persona. Por eso Perón plantea como primera y fundamental tarea lograr peronistas buenas personas, por lo menos como ideal, como ideal. Por ejemplo, si decidimos que este trabajo de análisis de los argumentos exige en polemistas, repetimos, una gran agilidad mental, claro que sí. Al mismo tiempo exige serenidad en la discusión y gran versatilidad en la materia. Hay que saber de qué está hablando uno, compañeras y compañeros, seguramente. Recordamos también exponer los argumentos con la mayor sencillez, con el menor número posible de palabras y empleando los términos más propios y exactos, a fin de que el oponente pueda comprender inmediatamente la claridad y la verdad que encierra. Juancito, muy buenas noches. Estamos hablando de la controversia o la discusión y las características que debería tener para los peronistas en la materia que se daba en la Escuela Superior Peronista, que se llamaba Técnica Peronista para transmitir e inculcar la doctrina. Y en este caso dimos hoy las características que debería tener la controversia. En este trabajo de análisis, los argumentos exigen polemistas, repetimos, una gran agilidad mental, al mismo tiempo exige serenidad en la discusión y gran versatilidad en la materia. Recordamos también exponer los argumentos con la mayor sencillez, con el menor número posible de palabras y empleando los términos más propios y exactos a fin de que el oponente pueda comprender inmediatamente la claridad y la verdad que encierran. En última instancia, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que me están escuchando ahora, que me escuchen en otro momento en el que puedan o quieran, la conclusión más importante de todo esto es que seamos militantes o no, tengamos absolutamente en claro que la política decide nuestra vida, la política decide nuestro porvenir, la política decide si vivimos o no vivimos, y si no, pregúntenle a los que se quedaron sin trabajo, a los abuelos que no tienen hoy medicamentos. Y dentro de eso, si queremos hacer una revolución en paz como la que propone el peronismo, debemos imperiosamente, primero, capacitarnos nosotros de manera de entender todas estas cosas, de entender lo que es un proyecto político, de entender que somos parte del país, de tener conciencia social y política, social de que somos parte de esta sociedad y política, que somos parte de este país. Después organizarnos de la mejor forma posible para defender nuestros derechos, porque los derechos se defienden, los derechos adquiridos se defienden, no se entregan, se defienden, pero para lo cual hay que estar organizados. Y con estos conceptos u otros, si quieren, yo por lo menos a través de estos encuentros y sobre todo en mi página peronistakirchnerista.com, ustedes tienen ahí todos los elementos que pueden ir estudiando despacito, sin prisa pero sin pausa, proponiéndose en forma privada o particular, pero sobre todo, si es posible, hacerlo en conjunto con los compañeros y compañeras con los que participan en la vida política, ya sea en la ciudad o en los pueblos. Teniendo en cuenta que ya en 1954 los primeros peronistas hablaban de estudiar las formas y maneras de realizar una discusión como para brindar a los compañeros los argumentos y las razones que deberían tener en cuenta para que en una discusión sobre la forma y manera de transmitir nuestra doctrina los compañeros tengan éxito. Y si habrán obtenido éxito,
que el peronismo, después de 70 años y aún no existiendo la Escuela Superior Peronista desde el año 55 hasta la fecha, el peronismo sigue existiendo y sigue siendo la única alternativa a este desastre neoliberal que estamos sufriendo los argentinos y las argentinas y muchísimos latinoamericanos. Insistiendo una vez más en la importancia, en la necesidad de recrear la Escuela Superior Peronista para el conjunto del movimiento nacional, les deseo a todas y a todos muy felices noches o muy buenas noches, que descansen lindo y que Dios lo bendiga a todas y a todos.